Muy buenas noches. Estamos de nuevo, estamos de regreso para continuar con nuestros estudios bíblicos a través de YouTube. Y habíamos estado analizando acerca de los diferentes dones espirituales, los dones que el Espíritu da a la iglesia para edificarla y para darle respaldo de autoridad de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 10, leemos lo siguiente. A otro, está hablando de los dones que reparte a cada uno, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, que cada persona puede recibir un don diferente de parte del Espíritu Santo. Cada uno de estos dones sirve para edificar la iglesia, sirve para enriquecer la iglesia y también le da respaldo de autoridad de parte de Dios, o sea, de parte de quien estamos predicando. Hay algo muy interesante si nos remitimos a Marcos 16, en el capítulo 16 de Marcos, los versos, el verso 17 específicamente, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estoy leyendo el 16. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay toda una serie de señales que demuestran el poder de la iglesia. Y recordemos que esto es todo a través del Espíritu Santo. No es de nadie, no es de alguien que tenga más habilidad, mayor habilidad, sino que Dios da estos dones para edificar la iglesia y exaltar el nombre de Dios en medio de los pueblos. Aquí dice lo mismo en 1 Corintios que en Marcos. Nos está diciendo que hablarán nuevas lenguas. Este tema ha sido un motivo de controversia sobre diferentes opiniones a través de los siglos. A través de los siglos. Y algunos dicen algo de una manera, otros de otra, otros lo niegan. Esto ha sido tremendo. Pero la Biblia me habla de que va a haber dones de diversas lenguas. Nuevas lenguas, dice en 1 Corintios 12, dice: hablarán nuevas lenguas. Porque algunos piensan que se refiere a que las personas pues iban a aprender idiomas para predicar el evangelio. Pero dice la palabra nuevas lenguas, lenguas desconocidas prácticamente. En 1 Corintios 14, el verso 4, Primera de Corintios 14, el verso 4, leemos lo siguiente. Fíjense cómo dice, está hablando, había todo un problema en la iglesia en Corinto, precisamente parece que mayoritariamente el problema estaba por el uso de las lenguas. Y Pablo comienza a describir en el capítulo 14 el propósito y el porqué de las lenguas. Dice:
el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Sí? El hablar en lenguas en el espíritu se está edificando a sí mismo. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La palabra profetizar generalmente entendemos el prevenir, el prever algo que va a suceder. Y puede que en algunos casos sea así. Pero el sentido de profecía del Nuevo Testamento generalmente se refiere a la predicación de la palabra, a la explicación de la palabra, a la expresión de lo que la palabra está diciendo. Entonces, cuando se habla de la palabra, dice que la iglesia se edifica, mientras que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es una manera de edificación. Dice que en el verso 5, dice, el que entre vosotros habla en lengua, quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis. Porque la profecía es la parte que el don que edifica a la iglesia. Mientras que el hablar en lenguas es una edificación personal. Entonces, si se va a hablar en lenguas porque hay un mensaje en lengua por alguna razón que se tiene que decir a la iglesia, tiene que haber interpretación de lenguas. En 1 Corintios 14, pero el verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderán lo que dicen? ¿Cómo entenderán lo que dicen? Entonces, está hablando de que es necesaria la interpretación de lenguas, como dice allí en Marcos, ¿no? Nuevas lenguas, interpretación de lenguas, es otro don. Es necesario que la lengua tenga interpretación para que tenga un propósito. Y recordemos algo, cuando Dios da los dones a la iglesia, los da con un propósito, no los da por el simple hecho de formar un tipo de culto misterioso o de dar un ambiente esotérico. Todo lo que Dios hace dentro de la iglesia es con un propósito. Por eso Pablo está diciendo, no pueden todos hablar en lengua. Al final dice, hágase todo decentemente y con orden. Y si alguien no tiene interpretación, mejor se calla la boca. ¿Por qué? Porque se pierde el propósito. ¿Qué hago yo hablando en lenguas en medio de la iglesia y todo el mundo ahí mirándome? Sin saber qué Dios está diciendo. Entonces, tiene que haber interpretación de lenguas. Si no la hay, la persona que está hablando debe callarse. Así de simple. No puede hablar en público en lenguas. Hay algo también muy importante. En la interpretación de la lengua, Dios utiliza ese don como una especie también de profecía, si se quiere. Porque Dios está explicando algo y ese es el propósito del mensaje. No creo que un mensaje tenga que venir a través de la lengua, a no ser que Dios entendió que tenía que hacer por ese medio. Porque cuando Dios habla alto y claro, no se anda con rodeos. Los profetas del Antiguo Testamento a veces daban imágenes y cosas que les ayudaban a expresar lo que ellos querían hacer. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Dios da profecías, Dios hablaba alto y claro. No se andaba con rodeo. Y en medio de todo esto, tanto del mensaje, porque fíjense que dice que la fe, en la cual dice al que cree, dice en Marcos 16, que leímos, al que cree, no es la fe de la salvación que Cristo pone en el corazón a través de escuchar la palabra,
Dice que la palabra del Señor, dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe, el creer, no se está refiriendo al hecho de que todo el que cree va a hacer milagros y todo eso, sino que el que cree que Dios, el que cree que viene y proviene de parte de Dios todo esto. Pero cualquiera puede hablar, no solamente hacer un tipo de señal. La señal no prueba nada. Dios hace la señal para exaltarse él mismo y para glorificarse. Pero puede haber señales equívocas y señales confusas que lo que hacen es precisamente sembrar confusión dentro de la iglesia, incluyendo la predicación de la palabra. Se puede hablar la palabra confundiendo dando interpretaciones erróneas a la palabra. Y dice en Primera de Juan 4, el verso 1, dice, amados, fíjense qué interesante está esto, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, el discernimiento de espíritu y de lengua, como dice Marco, es el discernimiento lo que nos lleva a pensar que Dios está obrando y tiene el propósito de glorificarse en medio de la iglesia. Pero ese propósito se pierde cuando hay confusión. Por lo tanto, hay que probar los espíritus. Ahora, no cualquiera me puede decir, no, eso es falso. No, aquello es falso. Sino que Dios da el don, el regalo para discernir los espíritus. Ahora, la palabra, a través de la palabra, podemos discernir si alguien está basando su profecía en la palabra del Señor, porque es clara y todo lo que está en la Biblia está detallado por parte del Señor para que yo pueda encontrar mi camino. Por lo tanto, Dios da señales a los que creen, porque las señales son la expresión de que se está predicando la verdad. Ahora, estos dones no son universales. ¿Qué quiere decir que no son universales? No es que cada creyente puede hacer milagros, o que cada creyente puede hablar en lenguas, o que cada creyente puede sanar enfermos, aunque el Señor nos envía a orar por los enfermos. Alguien me dijo en una ocasión, si se sanan o no, no es asunto mío. A mí el Señor dice la palabra que yo debo orar por los enfermos. Y es cierto, Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la señal. Dios es el que hace el milagro. Pero yo recuerdo personas que me viene a la mente alguien una vez, y un cristiano de experiencia y probado de la fe, que él dijo, voy a estar en ayuno hasta que Dios me dé el don de lenguas. A los no sé cuántos días tuvo que parar y Dios no le dio el don de lenguas, porque Dios da cada don como Él quiere. Porque vengamos a cuenta, ¿para qué son los dones? ¿Para glorificarme a mí o glorificarlo a Él? Entonces, si es para glorificarlo a Él, Él decide quién lo va a glorificar de diferentes formas. Dice que Dios da cada espíritu, o sea, cada don, lo reparte como Él quiere. Dice, el Espíritu da a cada uno como Él quiere. ¿Cómo Dios quiere glorificarse a través de usted? En la iglesia. Entonces, como Él quiere que usted lo haga, Él le va a dar el don que va a necesitar. Va a necesitar. Ahora, lo que sí debemos entender es que Dios es un Dios de poder
que obra milagros, que hace señales, y para eso Él usa los dones que, volvemos a repetir, da a cada uno como Él quiso. Ese es el propósito de los dones. Nada en la iglesia puede suceder sin un propósito. Si alguien dice algo o hace alguna señal, la primera pregunta que podamos hacernos para probar es: ¿y esto qué propósito tiene? ¿Exalta a Dios? ¿Lo exalta? ¿Lo honra? Entonces debemos estar muy atentos a eso. Pero lo que sí en la palabra nos dice es que no debemos rechazar los dones ni mirarlos con miedo, sino que digamos: Señor, como tú quieres que yo te sirva, dame el don que voy a necesitar para servirte a ti, para glorificarte a ti, para honrar tu nombre. Así que, mis hermanos, ese es el tema de esta tarde. Seguimos orando por la iglesia, orando por sus vidas. Y recuerde, busque a Dios de la manera que le pueda honrar a Él. No estamos buscando gloria personal, sino que todo es para edificación de la iglesia. Porque es el Espíritu de Dios, no el mío, el que reparte los dones. Así que, mis hermanos, recordemos, denle un like a este video, ponga sus comentarios, lo que usted piensa, lo que usted ha aprendido acerca de los dones, coméntalo. Es un tema, digamos, misterioso por el hecho de que no se toca y a veces se le tiene miedo. Pero comente qué es lo que usted piensa al respecto. Pero sobre todo, compártalo. Compártalo con otras personas, otros hermanos que puedan ser edificados o que puedan tener una relación de opiniones y puedan ser edificados con todo esto. Dios les bendiga, Dios les edifique y que sus vidas sean enriquecidas para el Señor. Dios les bendiga.